Esta charla con Tomás Carbonell, al que agradecemos mucho que esté aquí. La primera pregunta para Tomás es, ¿tienes algún recuerdo de este club, ya que estamos en el Jolaseta? Sí, recuerdo de jugar equipos aquí, pero cuando yo tenía, no sé, 15 años así. Pero bueno, la verdad es que son clubs emblemáticos, clubs que se respira el deporte, el tenis en este caso, y entonces pues, bueno, los recuerdos son imborrables. Bueno, Tomás, aquí has visto una bastante exposición de múltiples raquetas, de historias. Tú, pues, de los pocos, dijéramos, jóvenes todavía, que empezaste con madera. ¿Puedes explicar un poco cómo empezaste tú con la madera? Si alguien ha empezado con madera, joven no es. Bueno, eso seguro, pero bueno, sí, es verdad. La verdad, yo lo primero de todo deciros que no estáis solos. Yo sé que este es un mundo difícil porque no hay tanta gente interesada, pero que yo, si puedo hablar como mínimo en nombre de los profesionales, la verdad es que hacéis un trabajo encomiable, y yo soy seguidor de todo lo que es la historia. Yo creo que si no repasamos la historia jamás decidiremos bien el futuro. Por tanto, gracias, lo primero de todo. Y sí, pues pasamos de madera, la raqueta de madera te hacía ser un jugador muy diferente porque no podías optar a muchas cosas. Y la verdad, pues que yo crecí con una raqueta de madera, pues con un grip 5, que es lo que había ahí, no había más, un niño de, imagínate, pues 9-10 años con una raqueta que pesaba casi 400 gramos, entonces que lo que podías hacer es simplemente pues intentar poner la pelota por encima de la red, nada más. Y luego, pues bueno, vino ese gran cambio pues con las raquetas de grafito, etcétera, que cambió todo. ¿Tú te acuerdas con qué modelo jugabas de raqueta? Si era una Dunlop, una Schlesinger, que era lo habitual en la zona. Sí, yo empecé con una Dunlop de mi madre, de esas de Andorra, que se compraban en Andorra en esa época, y luego ya pasé con un poco la raqueta un poquito que a mí me gustaba, pues la Donay de Björn Borg, porque yo tenía pues una manta de Björn Borg que me tapaba los inviernos, y mi sueño era eso. Yo hacía un revés a dos manos, que antes era algo un poquito extraño, y cuando vi ese grip largo que hizo Labor Pro, pues yo me enamoré sobre todo el grip largo y una raqueta negra, y un jugador como Borg, que para mí era hipnótico. Sí, de hecho este año lo vas a poder ver en Barcelona, 50 años después, porque va a venir al torneo un par de días, se le hará un homenaje por su victoria hace 50 años, y hay muchos que ya me han pedido que por favor les firme raquetas Donay, porque fue una raqueta un poco mítica para mucha gente, ¿no? Y la manera de jugar de él, ¿no? Repito, como niño para mí Borg era hipnótico, era algo, McEnroe especialmente por su juego, etcétera, pero la mística de Borg era esos jugadores, esas personas que no quieren ser carismáticos y es tremendamente carismático. No era a mí me comentaban luego los suecos que hablaba con dificultad, tampoco era un tío muy, digamos, muy dicharachero. Pero bueno, aparte, yo creo que no solo fue la raqueta, que la raqueta también influyó, sino esas zapatillas Diadora con la línea color oro, que ahora esto, pues evidentemente todos lo tienen, pero en ese momento era rompedor, y luego ese chándal fila rojo que salía a Wimbledon, y yo era un niño y dije, hostia, yo quiero parecerme a los cordones de este chico. Bueno, tu primer cambio a una raqueta, dejamos de madera, creo que es con una Neisel, ¿no? No, yo con Neisel nunca jugué, pero tengo una anécdota que para mí, cuando yo estuve en el Godó la primera vez que vi a un chico que lo hacía muy bien, y luego me dijeron que se llamaba Ivan Lendl. Debía tener 18 o 19 años, me acuerdo que ahí lo vi, perdió con Balas Tarocci, creo, en ese momento, y bueno, y vi jugando con una raqueta blanca que también me pareció increíble, ¿no? Entonces yo tengo una anécdota muy rápida que te la cuento, que yo perdí con un chico de 2 años mayor, y yo jugaba con raqueta de madera, y en ese momento se había instaurado ya las Neisel, que luego fue la Adidas Lendl, que compró lo que era el molde. Y perdí 6-2, 6-2, y con un chico mayor, con más fuerza, es que yo imposible, me pegaba un palo y hacía así, la dejaba corta y se acabó. Y ese chico era dos golpes, el tercero iba directo al alambrado. Y le digo a Carlos Costa, que su padre era representante de Nice, le digo, préstame una raqueta para jugar el partido, que me ha vuelto a tocar la semana siguiente el tío este. Y me dice, pero ¿cómo van a jugar con una raqueta que tú nunca has jugado? Digo, pero si da igual, si me ha pegado 6-2, 6-2, que no puedo ir peor, si es imposible. Tú déjamela. Jugué y gané 6-3, 6-3. O sea, imagínate el cambio que había con esas raquetas, y yo lo contaba, ¿no? Que para mí Neisel fue el cambio más radical que hubo de la madera, y luego cuando estuvo la Rossignol, cuando salió la F200, fuese también ese gran cambio a todos los que veníamos de raquetas de madera, porque yo la raqueta, la T2000, la Wilson y esta, o cuando jugaba con las Schlesinger Manolo Orantes, esas raquetas de hierro yo no las toqué porque mucha gente pues salía a la fama de que te dañaban el brazo. El codo. El codo.
Curiosamente Manolo jugó con ella para solucionar un problema de codo. O sea, a mí me contó Manolo que él fue a Schlesinger a cambiar sus raquetas de madera a la tienda que había en Witty, en Deportes, en la calle Aragón, y vio aquella raqueta y el de Witty le dijo, mira, es un prototipo, si lo quieres probar, y se lo llevó. Y empezó a jugar, le dejó de fastidiar el codo y ganó el US Open con esa raqueta y 6 de madera que llevaba, pero solo jugó con la metálica pensando que no se rompieran las cuerdas durante el partido, porque el único cambio que tenía eran las de madera, ¿no? Y tengo una foto de él con las dos en el momento que fue al Open de Australia. Entonces, ¿tú con qué raqueta, dijéramos, no de madera empezaste de forma regular? Empecé con una Donai que... le agradezco que me ha regalado la Donai exactamente la que empecé yo, que fue la primera de grafito. No era una gran raqueta, y luego ya jugué con Prince, primero con la Prince Pro Mid-Size, que era de metal, que eran muy adictivas. No sé si alguien de vosotros ha jugado con metal, pero el metal es tremendamente adictivo, porque luego cuando pasa el grafito, está muerto el grafito. Yo pasé luego a la Prince, la grafito, la que tenía verde, etcétera, pero me parecía malísima, o sea, de verdad. Lo que pasa que aunque era cara, yo esa época dices que Prince me da la más cara, no la que me va bien, sino la más cara. Bueno, gilipolleces de la juventud, ¿no? Y me iba mucho mejor la Prince Pro, pero bueno, con que era cara y yo qué sé, pues bueno, cogimos esa, y lo que tuve que hacer es bajar 4 kilos la Prince Grafito para que se pareciera mínimamente a la otra, porque es que no me salía nada la bola, es que yo no pasaba, o sea, imposible. Pero bueno, y fue las Prince cuando empecé a tener experiencia pues con raquetas, digamos, ya más modernas. Sí, fue unos años que yo seguía el circuito, yo te veía jugar, que recuerdo muy bien que aparte de lo que era el marco, la raqueta y que tenías que decir que te iba bien, también era investigar sobre qué tipo de cordaje tenías que utilizar, porque ya habían empezado a dejarse la tripa, venían los sintéticos, habían cordajes mixtos. ¿Tú lo recuerdas esa época? Sí, claro. Yo jugué con tripa en esa época, jugaba con la Prince Mid-Size, que tenía 14, o sea, son verticales, que es una locura. O sea, esa Prince no iba bien, pero bueno, al final pues me acostumbré a ella, rompías cuerda cada hora. O sea, jugabas, que imagínate, con cordajes VS, que esa época los VS, o luego fue BDE, y luego porque los Vilalta-Vic ya dejaron de existir, te hablo todo lo que es la tripa, ¿no? Y nada, entonces aparecieron los famosos stringalins, eso que tal, que también eran los que no ganábamos en ese momento, pues teníamos que ir haciendo así, poniendo uno por uno y recuperándolos, se te imagina, para no romper. Pero bueno, que viví ese momento pues de los cordajes, que el sintético primero que impactó fuerte en el circuito, si lo recordáis, fue el que empezó a utilizar Carlos Costa, que era primero luego fue el de la cereza, no sé si te acuerdas. Sí, sí. El Kirschbaum, y antes fue el que había una estrella que se llamaba... japonés. Sí, el Polestar, que era un poliéster, un Polestar de una marca alemana. Ese fue el primer. Y luego os contra la historia del cordaje más utilizado ahora, que lo puso de moda Albert Costa, ¿no? Bueno, luego yo recuerdo en aquella época que era tal la idea de que el cordaje era muy importante, que recuerdo, por ejemplo, un jugador que todavía has jugado, Trevor Allan, que encordaba con hilo de pescar, y luego había Barry Phillips Moore, que encordaba con las manos las raquetas de los jugadores australianos, de Darren Cahill, de todos estos. En los propios torneos y Pato Álvarez. Y Pato Álvarez, que él a mano encordaba y buscaba, según el partido que iba a jugar, encordaba de una manera o de otra. Bueno, la locura yo la viví al final. Pato Álvarez, esto pues era cuando ponía los punzones y luego decía, ¿cuántas vueltas quieres que le dé? Yo, pero ¿qué me estás...? No, claro, porque ponía... Entonces depende, porque luego utilizaban un mango cortado y le daban vueltas y lo hacían in situ. O sea, es decir, oye, se ha roto la cuerda y tú cambiabas cuerdas, no cambiabas todo el cordaje. Entonces, en función de las vueltecillas que dabas, es como decir, ¿qué quieres? ¿A 23? ¿A 24? ¿A 25? ¿O a 26? O sea, era, vamos, cómico. Total, al final, usabas la raqueta y, oye, lo que saliera y ya está. Y si estaba más blanda, y si estaba más dura, pues pegaba más fuerte. Además. Está claro que la evolución de los materiales llevó a otra manera de jugar al tenis, ¿no? También llegó en una época en la que también otros factores como la preparación física y estas cosas también cobraron mucha importancia, ¿no? ¿Cómo viviste ese momento? A ver, no es por soberbia ni mucho. Yo fui el primer jugador español que viajó con un preparador físico. O sea, eso es así. O sea, llegó un momento en mi carrera, tenía 26, 27 años y los entrenados que había disponibles pues no me cuadraban, no me gustaban tal. Entonces apareció un chico que no había acabado ni INEF, que en ese momento era INEF,
que se llamaba Luis, le llamamos Luismi, ¿te acuerdas? El que luego estuvo con Moyá, y dije, oye, ya que no puedo tener un entrenador, pues tengo un preparador físico. ¿Pero qué haces? Pues si tú estás loco, tal. Digo, ya, uno de mis mejores años. Porque claro, ahí empezó la preparación física de verdad, que es decir, cada día, pam, 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 automáticamente vino Carlos Moyá, le pagó 3 veces más y se fue con Carlos Moyá. Entonces se me acabó la historia. Esto me ha pasado siempre en la vida. Es decir, viene otro y, oye, y tú tienes que retirarte con humildad y decir, oye, pues la chica es tuya porque yo no llego. Y ya está. Hay que ser humilde en todo momento. Pues en este caso pasó eso y yo en ese momento lo había visto en Ivan Lendl, que fue el primer gran profesional. Ivan Lendl y Navratilova para mí fueron los primeros grandes profesionales que entendieron que el tenis iba mucho y más allá de lo que hacían los australianos de entrenos a 3. Y recuerdo pues, bueno, que Ivan Lendl y Navratilova pues, siempre estaban un poco al límite de lo que era correcto o legal o no tan legal. Sí, sí. Yo no sé, con la aparición de estos modelos ya nuevos y el abandono de la madera, quizás se perdió un poco el tenis de toque para ganar el tenis de potencia. Yo soy de la convicción de que si un jugador ha sido bueno con madera, también lo ha sido con otro material. Pero creo que el gran cambio fue para el tenis femenino, con la madera las jugadoras eran como incapaces de hacer un winner y a partir de entonces, no sé lo que piensas tú, si ellas fueron las grandes beneficiadas en general de este cambio. Todos fueron grandes beneficiados porque evidentemente el juego de madera te tenías que ser mucho más creativo, o sea, la estrategia entraba mucho en juego cuando llegó, digamos, las raquetas ya que te daban más potencia. Por ejemplo, Ivan Lendl, pues su derecha era famosa por su saque, por su potencia, entonces eso te lo daba. Las chicas, si recordamos las que empezaron a marcar, cuando hubo el cambio entre Tracy Austin, sobre todo que cuando ganó el US Open jugaba con madera, y luego Chris Evert empezó a jugar con la Wilson Pro Staff, etcétera, etcétera, pero no pegaban fuerte. La que cambió un foco fue Martina Navratilova, que Martina Navratilova, con ese saque cortado, esas primeras voleas, conseguía mucho más que cuando jugaba con madera. Pero la potencia en las chicas llegó más tarde. Llegó un poquito con la derecha de Steffi Graf. Porque si recordamos, Conchita, pues sí le pegaba en la derecha, pero no una bomba. Arantxa era una contragolpeadora, la misma Chris Evert era colocadora, pero no recordarás chicas potentes, incluso después de la madera. Vosotros sois mucho más historiadores que yo, pero... ¿Perdón? Sí, Capriati jugó con Prince ya, pero Capriati es como más moderna, ¿eh? Capriati ya debe ser del 72, nació en el 72, claro, estoy hablando ya, a ver, Tracy Austin debe ser nacida en el 61, por ahí, sí. ¿No? Y luego Maleva, estas son anteriores. Estas ya, yo creo que Capriati empezó ya con el tenis un poquito más moderno. Bueno, entonces cuando llegaron estas ya fue la potencia personificada, pero Navratilova lo que consiguió, cuando jugaba con madera, sus voleas y su saque, porque Navratilova no tenía nada de fuerza, cero. O sea, Navratilova era una jugadora, y entonces cuando consiguió ese cambio, empezó a jugar ya, y cuando llegó con la Yonex, es que ella empujaba, y sus voleas, y sobre todo su saque cortado, que no era potente, le dio una velocidad, que fue cuando Chris Evert se quedó atrás. Antes había comentado, creo que así había sido Fernando, lo que sucedió en Wimbledon, ¿no? Que en Wimbledon unos años pues la pista estaba quemada por la zona de la saque y la volea y ahora está en la zona de fondo. El cambio del tipo de hierba, el cambio de la pelota, pero también el cambio un poco de juego, ¿no? Antes, cuando Grete Rusedski empezó a sacar a 200, no restaba nadie. Ahora todo el mundo resta a 200. Ahora es mucho más difícil sacar y volear. No sé tú cómo ves ese balance. Bueno, yo lo atribuyo a varias cosas. Lo primero, que sigo teniendo esta mística y esta historia, rumorología de que las pistas de hierba han cambiado, yo tengo mi historia. Que las slasher han cambiado, tengo mi historia. Lo que ha cambiado son los jugadores, la forma de impactar la bola. Claro, antes había muchísimos jugadores que jugaban cortado. Tú ahora los cortados es que los tienes que buscar en cuentagotas. Entonces, el cortado es el efecto ideal para una... O el plano, digamos, el plano Hewitt. Ahora gente... Entonces, lo que hacen es quitarle la ventaja que te da la hierba. Un Alcaraz ganará Wimbledon, pero nunca utilizará los efectos que hacen daño en hierba. El saque de Alcaraz es una antihierba. Sin embargo, tú recuerda, por ejemplo, el saque que era... la hierba era Roscoe Tanner, sí. Roscoe Tanner, que utilizaba esa curva, o Grete Rusedski, o el señor Feliciano López. Pero todo esto no existe, entonces los jugadores utilizan unos efectos que no sirven para la hierba.
Entonces ahora, pues bueno, es que son las bolas, no, es que tú no te da. Nadal ganará Wimbledon, pero no es un jugador natural de hierba. Claro, Pat Cash es un jugador de hierba, Stefan Edberg es un jugador de hierba, Boris Becker es un jugador de hierba. Ashley Barty. Correcto. Entonces, Ashley Barty. Yo creo que no, pero bueno, es una opinión. Casimira Martínez era una gran competidora, era una gran campeona y se adaptó a la hierba. Bueno, hizo un saque raspadito, pero bueno, me parece que en la final hizo un ace o ninguno. O sea, tampoco era una sacadora, era una gran competidora y sacó un rendimiento espectacular, pero yo no la considero una jugadora de reta, Conchita. Una jugadora habilidosa con una gran derecha y, repito, una campeona. Antes he hecho la pregunta, te la voy a hacer al revés. ¿Tú crees que muchas jugadoras, por ejemplo, que con una capacidad técnica muy buena, tipo Carla Suárez, por ejemplo, que la tocaba muy... han salido perdiendo con el cambio? Estas jugadoras, si hubiera continuado la madera, esta gente que tenía tanto toque, ha sido perjudicada porque ellos no tenían fuerza física, porque eran una jugadora más bien pequeñita. Te digo el caso de Carla, como pueden haber muchas más. Si crees que los nuevos materiales mermaron a posibles jugadores de talento el poder estar arriba. Hombre, sin duda que a una Carla Suárez le perjudica enormemente, pero es que yo para mí, que es que antes no había categorías, no había peso mosca, peso crucero, peso pesado, había jugadores de tenis, ahora ya la gente se divide por pesos. Si miramos el tenis femenino, es que no puedes jugar ya si no eres una atleta con una altura, con un peso. O sea, tú miras Swiatek, yo la he visto al lado y que no parece muy alta en televisión y es una chica tal. Yo en Barcelona estaba entrenando ahora a Qin Wenzheng, es que te quedas alucinado. Ya no te hablo de las Williams o te hablo de esta chica Andreeva. O sea, claro, ahora mismo una Arantxa Sánchez Vicario, una Carla Suárez, podría tener pinceladas bonitas, pero no puede competir porque tendrían que hacer otra categoría de peso y evidentemente les ha perjudicado. Entonces, luego hemos tenido también a Juan explicando lo de las raquetas imposibles. ¿Cuántas llegaste a probar tú? ¿Por curiosidad o no eres...? Probar en pista he probado solo la Snauer, porque yo me acuerdo que cuando yo por primera vez vi a Mario Martínez, el boliviano sí. Que él fanfarroneaba que le habían pagado mucho dinero por jugar con esta raqueta, me parece que le pagaban $50.000 de la época, que era, él jugaba con la Donnelly Allwood, y pasó a esta, entonces fue un shock, y entonces me acuerdo que yo empezaba, y pues un día lo vio y me dejó una raqueta y dije, esto es una locura. Él estaba, me parece que era el 50 del mundo y se fue el 300, o sea que los 50.000 le salieron carísimos. Solo te digo eso, a partir de aquí sacar conclusiones. Fue un negocio ruinoso. Y luego, ¿qué manías tenías tú con las raquetas? ¿Tenías manías? Porque la gente, el peso, el cordaje, ¿qué tenías? ¿Eras maniático? Yo era de sensaciones. Yo ya te digo, tengo manías un poco extrañas de decir, oye, yo creo que la gente se enamora locamente una vez, no se enamora 50 veces. Esa es mi teoría. No la quiero, pero loca, o sea, una pasión absurda. Yo solo he tenido una pasión absurda por una raqueta. Esa fue visual. La Donna, yo me enamoré visualmente, pero yo tuve una pasión a primera vista que fue la Schlesinger Phantom, que pegué 3 bolas y digo, es que he nacido para jugar con esto, es que es una locura. Todo el resto yo me adapté a las raquetas y me llegaron a ir bien, pero no es lo mismo adaptarte que el corazón te explote y digas, es que esto es lo mío. Y yo me pasó solo con una raqueta que es la Schlesinger Phantom. ¿Jugaste muchos años con ella? Jugué 3 años porque hubo un problema que luego cambiaron y le pasaron de hacerlas en Inglaterra, las hicieron en China. Y el principio de las fábricas en China eran raquetas huecas, sin peso, y esa era una raqueta que pesaba con cordaje 363, 364 sin tocarla, que eso para mí era la clave. Yo no podía jugar con raquetas ligeras, venía de la madera, y cuando me ponían, no sé, y luego ya cuando probé pues una Babolat de 300, es que yo no sé jugar. O sea, yo prefiero cambiar de raqueta, de modelo, pero que me mantengas el peso. A mí no me puedes quitar 60 gramos. Es que no soy tenista, es que mi forma de jugar no se adapta. ¿Y el peso lo buscabas siempre en la misma zona o tenías que poner plomo? ¿Eras de poner plomos? ¿Era desde...? Tuve la suerte que esta raqueta ya lo llevaba de fábrica, porque yo siempre digo a los que somos, esta palabra friki queda raro, ¿no? Pero que somos un poquito, pues... hay una farsa con el plomo, ¿no? Cuando decían, no, es que yo tengo 4 raquetas, o 3. Una pesa 350, una 310 y una 320. Quiero que me pesen todas 360. A una le añades 10 gramos de plomo, a la otra 40 y a la otra... ¡Es imposible! O sea, eso no funciona. Él va... No, aunque la hicieras
el balance, la dinámica, da igual. Tú la composición de la raqueta la estás cambiando, estás poniendo 50 gramos de plomo y la otra tiene 50 gramos de grafito. No puede ir nunca igual. Entonces lo que hizo Fischer, cuando yo jugué con Fischer, que eran muy buenos, ellas las rellenaban con silicona interior y luego las hacían que eran mucho más equilibradas. Y luego ópticamente, ¿qué pasaba? Una raqueta veías los plomos arriba, otro los veías abajo, y eso no funcionaba. Pero había algunas marcas increíbles, como Fischer, por ejemplo, que eran técnicos artesanos. Entonces te hacían y eran capaces de cogerte 100 raquetas diferentes hasta encontrar las 10 que se aproximaban. Ahora esto me parece que es un poquito más laxo. ¿Tú ya llegabas a hacer test? O sea, ¿ibas alguna vez a las fábricas y estabas con ellos y te medían? ¿Cómo funcionaba eso? Yo he estado en muchos sitios, pero luego estuve con Dunlop, cuando estuve con Verdasco, Dunlop hubo una lucha para eso, entonces estuvimos en China, pero los Fischer eran artesanos. Cuando te hablo de un artesano, es una persona que coge una raqueta y coge 200 y las hace, las mide y las hace exactas. Pero bueno, luego Fischer pues trabajó para Airbus, para Embraer, para la aviación, y en la aviación tienen que ser matemáticos precisos. La mayoría de otras marcas eran más o menos. El que hacía mejor raquetas en ese momento pues fue cuando hubo la Prestige, la Head Prestige, las primeras raquetas que se hacían creo en Austria, eran raquetas impecables. Luego ya fueron variando. Pero ya te digo, yo creo que Fischer tuvo los mejores artesanos. Folk, también las raquetas que se hacían en Alemania, eran gente, bueno, digamos, los alemanes, austríacos, en eso eran muy precisos. Sí, bueno, de hecho ellos venían de una experiencia muy importante para ellos, que era el mundo del esquí, habían trabajado muchísimo las fibras, tenían una metodología sobre los materiales que no tenían otras fábricas y las sabían aplicar, ¿no? Exacto, tú lo has dicho. Que estas dos, Folk y Fischer, eran marcas de hecho, en tenis perdían dinero año tras año, o sea, hasta que dejaron prácticamente de existir, o han dejado de existir, tenísticamente hablando. ¿Cuántas raquetas guardas? La mayoría que he tenido las guardo, la mayoría. O sea, eres coleccionista. Soy un coleccionista, digamos, de pacotilla, porque tengo cajas ahí mal no le rindo culto. O sea, las tengo metidas, sí, pero me gusta, y de Fischer tengo un montón de prototipos, pero un montón, y luego pues tengo incluso pues una Dunlop que me dio McEnroe, la mítica Max 200, que jugué luego McEnroe a mí me pidió, jugué 2 torneos con una Folk, la que jugaba Chesnokov, que me las prestó, y luego me viene un día McEnroe, en Roland Garros, me viene McEnroe y me dice, oye, ¿me puedes prestar 2 raquetas para jugar? Y yo digo, McEnroe, ¿tú sabes con quién estás? ¿Qué es esto? Y yo digo, ¿cómo no te voy a prestar yo 2 raquetas? Así jugó McEnroe con mis... Bueno, mis no, las del chalao de Chesnokov, que estaba como un personaje... No, Chesnokov era un personaje, yo lo recuerdo en torneos juveniles que venían con el equipo ruso y venían con las raquetas rotas, con las cuerdas, y entonces les decíamos, bueno, pues ya las encordamos, incluso les regalamos, y lo curioso es que les regalamos raquetas, creo que era en Playa de Aro, en una galea o alguna cosa así, y de repente dicen, no, ¿y las otras? Porque las tenían que devolver. O sea, aunque estuvieran rotas, tenían que devolverlas a la Federación Rusa. Pues decían, no, nos han regalado, tenemos estas, pero las vuestras os las devolvemos, porque era como una cosa... Sí, era un personaje curioso. Esto pasó en el Club de Tenis Mollet, cuando yo vi por primera vez, era Copa Cadete, que ahí estaba Volkov, en paz descanse, y luego estaba Cherkasov, que era un poquito menor. Y yo la primera vez que veía, cuando tú veías los rusos, claro, antes los que vienen los rusos, ¿quiénes son los rusos? Nada, tú veías ahí una hoz y un martillo y veías ahí, hostia, ¿quiénes eran los rusos? Los rusos, bueno, los soviéticos. Y luego llegan ahí los soviéticos, todos con cara de susto, y luego pues siempre había alguna señora con pelo corto, con cara de militar alrededor. Y nada, entonces bueno, pasó esta eliminatoria y todos jugaban con la misma raqueta, Folk, Folk fueron los primeros que les dieron raquetas de madera a estas. Todos jugaban con la misma Folk roja, tenían, me parece, eran 6 o 7 raquetas para todo el equipo, y todos jugaban con la misma. O sea, cuando jugaba uno, las 7 estaban preparadas, entonces había el encordador ese de manual,
y todos mismo peso, misma tensión. Comunismo, estado puro. Es decir, grip 3, 23-24, la roja y tal. Y aquí la manosea todo Dios, macho. Y ya está. Y este fue la historia con ellos cuando yo por primera vez vi a los rusos. Sí, sí, los rusos funcionaban diferentes. De hecho, en la conferencia que dio en la universidad David, la votación en el año 68 para admitir el tenis profesional se hace a mano alzada y se gana por mayoría porque cuando se hace la pregunta ¿quién está en contra? Nadie levanta la mano. Pero resulta que los rusos llegaron tarde a la asamblea, que tenían 3 votos y eran 3 miembros, y cuando llegaron se indignaron porque claro, ellos decían, ¿y nosotros qué hacemos? Porque nuestros jugadores son amateurs y tal, y exigieron que se montara el campeonato del mundo amateur, que cosa que no se llegó a hacer, porque al final no se llegó a hacer, y eran totalmente diferentes, incluso en las concentraciones, incluso ya más adelante, con el tenis profesional, siempre era curioso, porque yo recuerdo a los rusos jugando Copa Davis contra ellos, que el capitán, un jugador dormía en un hotel, otro en otro, el capitán les llevaba la comida, no les llevaba, era una cosa, siempre ha ido a su bola. No, en ese momento fue especial porque empezaban a viajar y todos jugaban, la mayoría jugaban a 2 manos, incluso Volkov jugaba derecha y revés, que luego cambió, pero bueno, tenían esa historia que me acuerdo que yo gané al ruso y cuando llegué a mi pueblo he ganado al ruso, ¿no? Entonces había los buenos y los malos, ¿no? Es como aquel que, hostia, he matado a un indio. O sea, había una ignorancia tan tremenda por parte nuestra que era increíble, ¿no? Y luego comunicándonos con ellos como con signos, porque ellos no hablaban ni una palabra, y tampoco nosotros hablábamos ni una palabra de inglés, tampoco te creas que éramos nosotros aquí Shakespeare en potencia. Entonces, bueno, nada, pero bueno, que eran experiencias chulas, pero que ya eran muy buenos, o sea, estaban muy entrenados. Estamos hablando de jugadores que luego fueron Chesnokov, Cherkasov, Volkov, el padre de Zverev estaba un poco por arriba. Sí, sí. Es de otra... Sí, Kafelnikov es bastante más joven. Sí, cuando digo... Chesnokov es 66 nacido, sí. Yo creo que Kafelnikov debe ser 74. O sea, estamos hablando 6 años, 6 años, 8 años de diferencia. Ya vino el ruso español como Safin, porque estaba formado en Valencia, pero sí, siempre han tenido buenos jugadores y buena escuela, porque con muchas mujeres de técnicos, curiosamente. Bueno, la madre Morozova, por ejemplo, estaba de técnica en la federación. Y luego los seguían como comisarios políticos también, estaban siempre rodeando a los equipos. Es que las mujeres rusas eran muy duras, ahora no lo sé. Los hombres eran mucho más laxos, o sea, esto lo podemos ver hoy en día, la madre de Rublev. Yo me acuerdo cuando empezó Rublev con su madre, hostia, cuando había un entreno y la madre le pegaba una bronca, yo me iba al baño, porque daba miedo, pero pánico. Luego dejaron de ir juntos y ya no tienen la relación que tienen, pero la madre Rublev estuvo desde que era un niño, pues, y lo tenía ahí 6-7 horas, y los padres estaban, bueno, eran más amigos del cristal y otras cosas. Antes has comentado que querías hablar de una raqueta muy especial o de una manera de jugar, no te he entendido muy bien. ¿Perdón? Antes has dicho que te guardabas hablar de una raqueta muy especial. No, del cordaje. Del cordaje. Para mí hay un cordaje que ha cambiado el mundo del tenis. Esta historia la cuenta real, yo la viví. Albert Costa, Luxilón. Entonces Patricio Apey, que era el manager de Albert Costa, llega y dice, oye, mira, tengo unos cordajes... Patricio Apey, hijo, ¿no? Hijo, no el entrenador de Sabatini, el hijo. Llega y dice, tengo un cordaje que tienes que probar. Y Albert Costa, textuales, esto es una mierda, Patricio, ¿qué me estás dando? Dice, ostra, pero me gusta el antivibrador que lleva, porque los primeros eran cordajes individuales con un antivibrador de color lila. Y él dice, el cordaje lo tiro a la basura, pero me queda antivibrador. Y Albert Costa un día se quedó sin cordajes. Y coge ese cordaje, lo prueba y dice, tío, increíble este cordaje. Y empezó a jugar con él cuando nadie lo conocía, y luego Carretero, los que había por ahí, oye, pues le va muy bien, y bueno, y el cordaje, bueno, hasta hoy, Luxilón es el cordaje. Federer también. Federer lleva mixto, tripa, muchos tripas, pero da igual, es el sintético que más ha cambiado el mundo del tenis. Primero fue el Polestar y luego este, pero una cosa, una locura. Yo hasta lifté mi derecha, yo no sabía liftar, y con el Luxilón hacía así y la bola me cogía efecto. De hecho, Pepe Higueras dijo que el Luxilón había matado por completo el tenis, que cualquier matado metía la bola dentro. Esto yo lo he oído de Pepe Higueras. O sea, Luxilón te da tanta ventaja que cualquier matado le pega la bola y la bola va dentro. No sé si profunda o corta, pero dentro. La tripa, cuando tú no le dabas exacto, o sea...
Sí, sí, aparte es que el Uxilon salió en una época en la que había revolución en los cordajes sintéticos. Yo recuerdo incluso, me acuerdo de la marca japonesa que hacía cordajes sintéticos que llevaban aceite dentro, llevaban como un aceite dentro. O sea, entonces, Hyoship. Y Luxilon cambió un poco realmente, todo el mundo quería jugar con Luxilon. Bueno, es que es una locura, Luxilon hoy en día es una locura. Tú coges un sintético normal o coges Luxilon. Yo, por ejemplo, ahora me puedo pasar 3 meses sin jugar, cojo un Luxilon y la bola no la fallo. Cojo un sintético malo y va una al suelo. O sea, Luxilon es impresionante para meterla dentro. La tripa te da otras cosas que el Luxilon no te da, pero el Luxilon es un cordaje que es como un poco... Yo lo comparé con el doble cordaje. El doble cordaje cuando salió, cuando Roger Vasselin lo utilizó, incluso Conor lo utilizó, claro, el doble cordaje, tú hacías así y te hacía un efecto sin hacer nada. Sí, yo recuerdo en el Tenis Barcelona que Antonio Muñoz me regaló esa raqueta que está en el club colgada en la salarilla, en la casarilla, que en los entrenamientos la pelota salía del club, o sea, botaba y salía por la valla de la pista 1 por detrás a la calle. Pues el Luxilon, salvando todas las distancias, de una forma legal, consigues eso. Y ahora luego lo han copiado, a ver, todas las marcas buenas, pues al final han copiado el filamento y me parece pues que Jet hace uno muy parecido, Wilson, etcétera, etcétera. Bueno, Wilson no porque se asoció, pero da igual. Bueno, yo quiero agradecer la presencia de Tomás, sé que tiene prisa porque su hijo juega hoy en Donosti y tiene que ir para allí. No sé si alguien de vosotros tiene alguna pregunta especial para Tomás relacionada con nuestro mundo, es el momento. Yo decir solo que es el mejor comentarista técnico de España, de Cañar él personalmente. Segundo, Correcha siempre está por delante, pero con mucha humildad. Y eres el segundo segundo que te lo dice. El segundo campeón de Grand Slam que colabora con nosotros. Él es campeón de mixto con Vicky Ruano en Roland Garros. A mí me hace una ilusión tremenda verme en una piedra antes de morirme. Veo mi nombre, antes de llegar a la otra vida, veo allí y digo, hostia, por muy pequeño que sea, pues estoy ahí en el granito. Bueno, oye, tú, gracias de aquí a Vivi por aguantarme y por jugar conmigo, es muy importante. Pues nada, Oye, pues Tomás, muchas gracias. Mil gracias a todos. Gracias.